Imagina por un momento la antigua Ur de los caldeos, en el corazón de Mesopotamia. No era una aldea olvidada, sino una de las ciudades más influyentes de su tiempo, un crisol de culturas, un centro de comercio y conocimiento donde se adoraba a una miríada de dioses. Templos imponentes se alzaban hacia el cielo, dedicados a deidades como Nana, el dios lunar, que regía la vida cotidiana de sus habitantes. En este entorno de riqueza material y efervescencia religiosa vivía un hombre llamado Abram, junto a su padre Taré y su familia. Abram no era, en sus inicios, una figura religiosa destacada ni un profeta solitario. Formaba parte de una sociedad politeísta, inmerso en sus costumbres y tradiciones. Su mundo estaba tejido con los hilos de una cosmovisión donde múltiples dioses demandaban atención y ofrendas, donde la seguridad parecía residir en lo tangible, en lo conocido, en los rituales transmitidos de generación en generación. La idea de un Dios único, invisible y personal era ajena a su realidad inmediata, pero en el silencio de su alma, o quizás en el susurro del viento del desierto, Abram oyó una voz distinta a todas las que conocía, una voz que no provenía de los ídolos de barro y piedra, sino de una fuente desconocida y poderosa. Deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Resonó el mandato divino, una petición que lo sacudiría hasta los cimientos de su ser. ¿Puedes dimensionar, amigo mío, lo que significaba tal llamado? No era solo mudarse de ciudad, era abandonar toda su seguridad, su identidad cultural, sus raíces familiares, sus dioses, todo aquello que constituía su mundo. Era un salto al vacío, confiando únicamente en una voz, en una promesa que apenas comenzaba a vislumbrarse en el horizonte de su entendimiento. Era un desafío a la lógica, una ruptura con todo lo establecido. La decisión de Abram no fue instantánea ni sencilla, podemos imaginar. Las dudas, los miedos, las preguntas sin respuesta debieron agolparse en su mente. ¿Qué diría su familia? ¿Cómo sobreviviría en tierras desconocidas? ¿Era realmente una voz divina o un espejismo de su propia mente? Pero algo en esa voz resonó con una autoridad y una verdad que no pudo ignorar. En ese crisol de incertidumbre y naciente fe, Abram tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Eligió obedecer. Eligió creer en lo invisible por encima de lo evidente. Decidió dejar atrás la comodidad de Ur para embarcarse en una peregrinación hacia lo desconocido, llevando consigo no solo a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, sino también una pregunta fundamental. ¿Quién era este Dios que lo llamaba con tanta certeza? Este primer paso, querido amigo, no fue solo un desplazamiento geográfico. Fue el inicio de una profunda transformación interior, el comienzo de un despojo de las viejas identidades para dar espacio a una nueva, forjada en la fe y la obediencia. Ur representaba la seguridad del pasado, pero la promesa lo impulsaba hacia un futuro incierto, pero lleno de propósito divino. La Escritura nos dice que Taré tomó a Abram, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abram, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Cite 23. Este detalle es crucial, pues nos muestra que la partida no fue un acto de rebeldía solitaria, sino un movimiento familiar, aunque el llamado más profundo y personal resonara principalmente en el corazón de Abram. El viaje desde Ur no fue directo a la tierra prometida de Canaán. La caravana familiar se estableció primero en Harán, una ciudad en la alta Mesopotamia, un lugar que se convertiría en una estación de tránsito, un espacio de espera y, trágicamente, el lugar donde su padre Taré moriría. Harán fue un respiro en el camino, pero también un tiempo de prueba y de maduración para la fe de Abram. Fue allí
en Harán, lejos del bullicio de Ur, pero aún no en la tierra de la promesa, donde el llamado divino se intensificó, dirigiéndose esta vez de manera exclusiva y aún más clara a Abram. Vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Génesis 12, 1, 2. La promesa comenzaba a tomar forma, una promesa que parecía imposible para un hombre sin tierra propia y con una esposa estéril. Pensemos en esto, amigo mío. Abram ya no era caldeo en el sentido pleno de quien reside y pertenece a Caldea. Había dejado atrás su civilización, sus estructuras sociales, pero tampoco era cananeo ni pertenecía a ninguna otra nación establecida. Se convirtió en un hombre en tránsito, un peregrino cuya única brújula era la voz de Dios y la esperanza en su promesa. Su identidad comenzaba a desligarse de lo terrenal para anclarse en lo divino. Las Escrituras nos recuerdan, a través de Josué, que los antepasados de Abram, incluido su padre Taré, vivieron al otro lado del río y sirvieron a otros dioses. Esto subraya que la elección de Abram no se basó en un linaje de pureza monoteísta preexistente, sino en su disposición a escuchar, a obedecer, a romper con un pasado de idolatría. Su fe no fue heredada, fue una respuesta personal y radical. Al abandonar Ur y luego Harán, Abram no solo dejaba lugares físicos, sino toda una cosmovisión, un sistema de creencias que ya no le pertenecía. Se despojaba de las seguridades del mundo para abrazar la aparente inseguridad de depender enteramente de Dios. Este proceso de despojo es doloroso, querido amigo, pero a menudo es necesario para que algo nuevo y más grande pueda nacer en nosotros. No era israelita, pues la nación de Israel aún no existía. Era apenas un eco lejano en la promesa divina. No era judío, pues Judá, de quien derivaría ese nombre, sería su bisnieto muchas generaciones después. En ese momento, Abram era un hombre sin patria terrenal, un extranjero guiado por la fe en un Dios que apenas comenzaba a conocer en profundidad. Su viaje lo llevó a cruzar fronteras físicas imponentes, probablemente el gran río Éufrates, dejando atrás la civilización mesopotámica para adentrarse en las tierras de Canaán. Cada paso era un acto de fe, cada campamento levantado era un testimonio de su confianza en la dirección divina. Su vida se convirtió en un éxodo constante, un movimiento perpetuo hacia el cumplimiento de la promesa. Y es en este contexto de migración y extranjería que comienza a surgir un término que se asociará con él: hebreo. Un título que, en sus orígenes, no definía una nación o una religión, sino una condición, un acto trascendental. Cuando la Biblia menciona por primera vez a Abram el hebreo en Génesis 14:13, no lo hace para definir su etnia o su linaje de manera primordial. La palabra hebreo, querido amigo, tiene raíces profundas y reveladoras. Proviene del término ibrí, que se relaciona con la raíz abar, que significa cruzar o el que viene del otro lado. No era una designación étnica en su origen, sino más bien geográfica y simbólica. Ser hebreo, en el caso de Abram, significaba que él era el que había cruzado una frontera significativa, el que había atravesado un umbral, dejando atrás el mundo de Mesopotamia para entrar en una nueva realidad en Canaán. Para los habitantes de Canaán, Abram era, literalmente, alguien que venía del otro lado del río, un forastero, un migrante. Esta designación no era un título de nobleza ni un indicador de pertenencia a una estructura de poder establecida en Canaán. Al contrario, ser hebreo en ese contexto implicaba estar, en cierto modo, fuera del sistema, vivir sin un territorio fijo, sin una nación que lo acogiera como propio. Era una identidad forjada en el camino, en la condición de ser un transeúnte.
Abraham no llegó a Canaán para construir ciudades o dominar reinos. Vivió en tiendas de campaña, un estilo de vida nómada, moviéndose con su familia y sus rebaños de un lugar a otro, siempre dependiente de la providencia divina y de la tolerancia de los pueblos locales. Su hogar no estaba anclado en la tierra, sino en la promesa. Esta condición de hebreo, de ser el que cruza, no solo se refería a fronteras físicas, sino también espirituales. Abraham había cruzado del politeísmo a la fe en un Dios único, de la seguridad de lo conocido a la incertidumbre de lo prometido. Su vida entera se convirtió en un testimonio de este cruce constante, de esta peregrinación del alma. Piénsalo, amigo mío. ¿Cuántas veces en nuestra vida somos llamados a ser hebreos en este sentido? A cruzar nuestros propios ríos de miedo, de comodidad, de viejas creencias limitantes, para adentrarnos en un territorio nuevo que Dios nos muestra. Este cruce siempre implica dejar algo atrás, pero también abre la puerta a una nueva identidad y a un nuevo propósito. Abraham fue el primer extranjero reconocido con ese título, no por su genealogía en ese instante, sino por su condición de forastero, de alguien que provenía de otro lado. Su identidad no estaba enraizada en un pasado estático, sino en un presente dinámico de fe y movimiento. Era un hombre marcado por la diferencia, separado para un propósito divino. Y en esa diferencia, en esa condición de ser el que cruza, comenzó a gestarse la semilla de una nación que aún no existía, pero cuya esencia ya estaba contenida en las promesas que Dios le había susurrado al corazón. Una nación de peregrinos, de gente en camino hacia una promesa. La vida de Abraham en Canaán no fue un idilio constante, fue una existencia nómada, marcada por la incertidumbre y la dependencia de los ciclos de la naturaleza. Las sequías y el hambre eran amenazas reales. En una de esas ocasiones, cuando el hambre apretó en Canaán, Abraham tomó la decisión de descender a Egipto en busca de sustento. Este desvío lo colocó en una posición aún más vulnerable como extranjero. En Egipto, una civilización poderosa y orgullosa, con una lengua y costumbres ajenas, Abraham no era nadie. Era un forastero del desierto, un líder tribal de un pueblo sin nombre ni territorio fijo ante los ojos de los egipcios. El texto bíblico nos relata su temor, su estrategia para protegerse en esa tierra extraña, lo que evidencia la precariedad de aquellos que, como él, no contaban con ciudadanía ni protección formal ante los poderosos de la época. Esta experiencia en Egipto, aunque llena de peligros, también sirvió para refinar su fe y para mostrarle, una vez más, la mano protectora de Dios en medio de la adversidad. Ser extranjero, amigo mío, a menudo nos despoja de nuestras falsas seguridades y nos obliga a confiar en algo más grande que nosotros mismos. Para Abraham, cada prueba era una lección sobre la fidelidad de su Dios. Algunos estudiosos han explorado la posibilidad de que figuras como Abraham fueran vistas por las civilizaciones establecidas bajo categorías sociales como los Apiru o Jabiru, términos encontrados en antiguas tablillas de Mesopotamia y Egipto que no describían una etnia específica, sino a grupos de personas sin tierra fija, forasteros, trabajadores itinerantes, a veces mercenarios, gente que vivía en los márgenes de las sociedades organizadas. No podemos afirmar con certeza una conexión directa e irrefutable entre Abraham y estos Apiru. Sin embargo, las similitudes en el estilo de vida son notables. Un hombre sin tierra propia, viviendo en tiendas, cruzando fronteras, cuya familia era vista como una unidad tribal con creciente influencia. Encajaba en muchos aspectos en esa descripción de alguien que no pertenecía a las estructuras tradicionales. Pero aquí radica una profunda verdad, querido amigo. Mientras el mundo podía ver a Abraham y a su clan como simples Apiru,
como marginados o un grupo errante sin importancia. A los ojos de Dios, Abraham era la pieza central de un plan divino eterno. Lo que para muchos era una señal de exclusión o inestabilidad, para el cielo era una marca de elección, una preparación para algo mucho más grande. Su falta de una patria terrenal establecida no era una carencia, sino parte del diseño divino. Como nos dice el libro de Hebreos, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. Abraham no buscaba edificar un reino terrenal en Canaán. Su mirada estaba puesta en una promesa celestial, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre cómo vemos a aquellos que parecen estar en los márgenes, a los forasteros, a los que no encajan en nuestros moldes. ¿Vemos solo su condición externa o somos capaces de percibir el potencial divino que reside en cada ser humano, independientemente de su estatus terrenal? La historia de Abraham nos enseña que Dios a menudo elige lo que el mundo considera pequeño o insignificante para manifestar su grandeza. A lo largo de los siglos, y con la mejor de las intenciones, muchas veces hemos intentado encasillar a Abraham dentro de categorías que no le correspondían en su tiempo. Uno de los errores más frecuentes es catalogarlo como judío. Si bien hoy el término se usa para describir a los miembros del pueblo de Israel y a quienes practican el judaísmo, esta identidad no existía en la época de Abraham. La palabra judío, amigo mío, proviene de Judá, uno de los 12 hijos de Jacob, quien a su vez fue nieto de Abraham. Por lo tanto, generacionalmente, el término surge mucho tiempo después de la vida del patriarca. La identidad judía como tal se consolidó particularmente durante y después del exilio babilónico, asociada al territorio de Judá y a una religión ya estructurada con leyes y un templo. Llamar a Abraham judío no solo es históricamente incorrecto, sino que también limita su vasta significación espiritual a una categoría que simplemente no existía en su tiempo. Abraham no perteneció al linaje de Judá en ese sentido, ni practicó la religión que más tarde se conocería como judaísmo con sus ritos y leyes mosaicas. Su vida y su fe se basaron en una relación directa y personal con Dios, una fe que, aunque sería el fundamento sobre el cual se construiría mucho después el judaísmo, estaba en una etapa germinal, pura y sin las estructuras institucionales posteriores. La fe de Abraham fue anterior a la ley de Moisés, anterior al sacerdocio levítico y al templo. Su relación con Dios era directa, sin intermediarios humanos institucionalizados. Como escribirá el apóstol Pablo siglos más tarde, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 4:3. Esta justicia no vino por obras de una ley que aún no había sido dada, sino por su fe radical y obediente. Abraham es, en muchos aspectos, el pionero de una fe sin adornos, una confianza primordial en la palabra y el carácter de Dios. Su altar era una piedra en el desierto, su templo era la bóveda celeste, su ley era el susurro divino en su corazón. Esto no disminuye la importancia de las revelaciones y estructuras posteriores, sino que resalta la naturaleza fundamental y universal de la fe que Abraham modeló. Del mismo modo, aunque Abraham es el ancestro del pueblo de Israel, llamarlo israelita en su propio tiempo sería también un anacronismo. El nombre Israel le fue dado a su nieto Jacob mucho después. Abraham fue el padre de la promesa de la cual nacería Israel, pero su identidad personal trascendía incluso esa futura nación. Entender esto, querido amigo, es crucial. Nos permite ver a Abraham no como propiedad exclusiva de un solo pueblo o religión, sino como un padre espiritual para todos aquellos que, independientemente de su origen o tradición, eligen caminar por la senda de la fe, la obediencia
y la confianza en las promesas de Dios. Su legado es universal porque su fe fue universal. Su lengua pudo haber sido una forma de arameo antiguo. Sus raíces culturales eran caldeas. Su estilo de vida, el de un pastor seminómada. Pero el sello que verdaderamente lo definió, la esencia de su identidad, fue su relación íntima y transformadora con el Dios Altísimo. Ese vínculo lo elevó por encima de cualquier categoría terrenal. Entonces, si Abraham no fue principalmente caldeo en su identidad final, ni hebreo en un sentido étnico moderno, ni judío, ni israelita en su propio tiempo, ¿quién fue realmente? ¿Dónde reside su verdadera y perdurable identidad? La respuesta, amigo mío, es tan sencilla como profunda. La identidad de Abraham se forjó en su fe y en la promesa divina que abrazó. Abraham fue el hombre que creyó a Dios cuando todas las circunstancias parecían contradecir la promesa. Creyó en la promesa de un hijo cuando él y Sara eran ancianos y ella estéril. Creyó en la promesa de una tierra mientras vivía como un extranjero en tiendas de campaña. Creyó en la promesa de una descendencia numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar, cuando apenas tenía un heredero. Su verdadera identidad no se encontraba en su pasado en Ur, ni en su linaje terrenal, sino en el futuro que Dios le había revelado, un futuro que dependía enteramente de la fidelidad divina y de su propia respuesta de fe. Fue un hombre que caminó como viendo al invisible, y esa visión transformó su existencia y la de incontables generaciones. La promesa de que sería padre de una multitud de gentes se cumplió de maneras asombrosas. A través de su hijo Ismael, nacido de Agar, surgieron 12 príncipes y numerosas tribus árabes que poblaron vastas regiones. A través de Isaac, el hijo de la promesa, y su nieto Jacob, Israel, se originaron las 12 tribus de Israel, el pueblo del pacto. E incluso después de la muerte de Sara con su esposa Setura, Abraham tuvo más hijos, que también fueron ancestros de diversos pueblos. Su legado, por tanto, no se limitó a una sola nación, sino que se extendió como ríos en el desierto para bendecir a muchas familias de la tierra, tal como Dios había anunciado. Abraham se convirtió en padre no solo por la sangre, sino fundamentalmente por la fe. Una fe que trasciende lazos étnicos y fronteras geográficas. El apóstol Pablo lo expresa con claridad meridiana cuando dice que Abraham es padre de todos nosotros, los creyentes, Romanos 4, 16, 17. No solo de aquellos que descienden físicamente de él, y en Gálatas afirma, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gálatas 3:29. Esta es la herencia universal de Abraham, una paternidad espiritual que acoge a todos los que se acercan a Dios con fe. Abraham, el caldeo que dejó su tierra. Abraham, el hebreo que cruzó el río. Abraham, el extranjero que peregrinó por Canaán. Abraham, el amigo de Dios que confió contra toda esperanza. Su viaje no fue solo geográfico, sino profundamente espiritual y transformador. Salió de Ur dejando atrás ídolos y seguridades humanas, y caminó hacia una tierra y un futuro que no conocía del todo, guiado únicamente por la voz y la promesa de un Dios que lo llamó a ser diferente, a ser el inicio de algo nuevo. Su vida nos enseña que nuestra verdadera identidad no se encuentra en las etiquetas del mundo, ni siquiera en nuestros logros o fracasos, sino en nuestra respuesta al llamado divino que resuena en lo más profundo de nuestra alma. Como Abraham, somos llamados a dejar nuestras Ur personales, a cruzar nuestros propios ríos de duda y temor, y a caminar por fe hacia la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. La grandeza de Abraham no residió en construir un imperio terrenal, sino en edificar un legado de fe que ha resistido el paso de los milenios. Fue su fe lo que lo transformó, lo que lo sostuvo en momentos de prueba,
y lo que finalmente lo convirtió en una figura cuyo ejemplo sigue inspirando a millones a buscar una relación personal y directa con el Creador. Él es el modelo de quien escucha, deja atrás lo conocido, cree en lo imposible y espera con paciencia en lo prometido. Y esa, querido amigo, es una identidad que vale la pena buscar y construir. La historia de Abraham, amigo mío, amiga mía, no es solo un relato del pasado distante. Es una invitación vibrante y actual para cada uno de nosotros. Su camino de fe, de dejar atrás lo viejo para abrazar la promesa de Dios, puede ser también tu camino. ¿Qué te está llamando Dios a dejar hoy? ¿Qué fronteras de miedo o comodidad necesitas cruzar para experimentar la plenitud de su propósito para tu vida? La verdadera identidad de Abraham no se definió por su lugar de nacimiento ni por las expectativas de su cultura, sino por su respuesta valiente al llamado de Dios. Él eligió creer, eligió obedecer, eligió caminar hacia lo desconocido, sosteniendo en su corazón una promesa que parecía humanamente imposible. Y en ese caminar se convirtió en una fuente de bendición para todas las naciones. Si esta reflexión sobre la vida y la fe de Abraham ha tocado tu corazón, si ha despertado en ti un anhelo de profundizar en tu propia jornada espiritual, no te detengas aquí. Te invito a que te suscribas a Promesas del Alma, donde cada semana exploramos juntos estas historias que sanan y estos mensajes que transforman. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos viajes al corazón de la fe. Dale un me gusta a este video si te ha inspirado y compártelo con alguien que necesite recordar que su verdadera identidad y valor se encuentran en el amor y el llamado de Dios. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué aspecto de la fe de Abraham te impacta más? ¿Cómo resuena su historia en tu vida hoy? Recuerda, querido amigo, que al igual que Abraham, tú también eres portador de una promesa divina. Hay un llamado único para tu vida, un camino de fe que te espera. Que la historia de este peregrino de la fe te inspire a dar el siguiente paso, a cruzar tu propio río, confiando en que aquel que te llama es fiel para cumplir lo que ha prometido. Juntos, sigamos caminando hacia la eternidad, una promesa a la vez,